mataste. Conozco el Vos, bipolar, Dani, que sos pero el tricólogo, ¿sabés lo que es? No, no sé lo que es. ¿Tricólogo de teñido? ¿Usted sabe de lo que pelo? es? Yo sí, mi amor. Tricolor. Sí, sí. Tricólogo. Bueno, Acá. un tricólogo es un especialista en pelo. Y tenemos al mejor, al ¡Qué grosso! tricólogo de las estrellas, el señor Miguel Ángel Cisterna. Genio. Mucha Genio. gente de la televisión, de los medios, que no lo dicen, obviamente, se atienden con este señor. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy contento de estar acá con tantas personalidades. Igualmente, Así que, igualmente. feliz. Y gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿querés que hablemos un poquito de política y pelo? Porque te digo por qué se me ocurrió. Pero tenemos un montón de Y material. bueno, ¿por qué se Gran me ocurrió? nota. Muy buena idea. Ama no sé si mucha se le ocurrió. esta Muy nota. bien. Bueno, sí, porque se me ocurrió esta nota porque no sé si vieron, había un meme por ahí dando vueltas que decía la derecha es una cuestión de pelo. Sí. A ver, vamos a verlo a Trump. Ah, bueno. ¿Qué nos podés decir de esto? ¿Qué es el pelo? A ver, ¿por qué les importa tanto, por ejemplo, bueno, a hombres y mujeres? Pero yo a los hombres los veo como muy preocupados por el tema del pelo, de la, ¿no? Sí, la de los estética, el implantes, pelo, de la sí, 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 estética. ¿Qué es el pelo de Trump? El hombre, desde nuestra formación en la antropología, como empezamos a abordar, el pelo ocupó y ocupará un lugar muy importante. Parece ser que califa, sultán, jeque, con el permiso acá del profesor, que en historia por ahí nos ayuda, pero califa, sultán, jeque, tiene una raíz que es melena. Ah, mirá. Entonces, parece ser que nosotros buscamos seguridad teniendo pelo. El león. Seguridad. Ahí está, el león, el rey de la selva es el león. Y miren la casualidad o miren la característica, y la leona es calva. Mirá. Pero a ver, vos mirás esta foto de Trump para venirnos a la actualidad. ¿Qué te dice ese pelo? Bueno, Trump es una persona que ha tratado siempre de ocultar sus entradas, lo que decimos nosotros, sus entradas. Y no es solo el único, hay muchos otros mandatarios y exmandatarios que han tratado de no mostrar sus entradas o una zona más débil de cabello, como puede ser la coronilla. Podemos ver que... Pero digo, con ese pelo, ¿no? Es un hombre Sí. que tiene casi 80 años. ¿Qué muestra? ¿Poder con ese pelo? Mira, nosotros como trabajamos en esto tenemos como un vicio, vamos a mirar exclusivamente su cabello, pero lo que estamos viendo es que por ahí esa persona además está queriendo ocultar el color que está transitando, ¿sí? Quiere, no sé si podemos decir tapar, disimular. Que es canoso. Porque es totalmente cano. Pero hay una totalmente línea que tiene, yo lo veía cuando hacía un programa, que te acuerdas que echaba a la gente. claro. Él viene de un rubio, entonces es más fácil para el rubio disimular el blanco. El tema es nuestro señor Carlos Saúl, que teníamos Carlos Saúl, con el sí. pelo dos... Después busquemos una foto de Carlos Claro. Saúl. Claro, que además con el color... No, y además te acordás del peluquero de Menem, Tony Cuoso, me acuerdo. Cuoso. Me acuerdo ¿sabés qué me acuerdo? Las caricaturas Y la de Londres Sabat. era la peluquera que iba en el avión. El gato que tenía en la El cabeza. gato, sí. La avispa que lo picó. La también era- avispa que lo picó. En la historia siempre se marcó el cabello como una característica predominante de poder. Mirá. ¿Sí? Hablemos también de los egipcios con sus famosas pelucas, perfectamente como si fueran actuales. Hablemos de las cortes europeas, Claro. donde todavía los jueces usan una peluca blanca que Pero hablemos de largo. Milei, Miguel, hablemos de la actualidad. Vamos a verlo a Milei, acá, el león. Vamos a hablar de ahora. La gente te quiere escuchar con ahora. Ahí está el león. Bueno, hay que mostrar pelo, hay que mostrar abundancia, ¿no? Parece ser eso. Coincide también con otros mandatarios, por ejemplo, el ex primer ministro Boris Johnson en Inglaterra, que tenía un perfecto peinado despeinado. Tremendo, tremendo Mira, pelo. ¿y me Milei acuerdo. también tiene un perfecto peinado despeinado o no? Y parece... Hay peluquería. ahí Ahora atrás. un poco menos. Hay- Yo a una vez, les voy a contar algo que nunca conté. Yo fui a la casa de Milei a entrevistarlo. Esto era abril del 2022. Mira, Entonces ahí. le digo, ¿este pelo es tuyo? Sí, ¿te lo puedo tirar? Y se lo tiré. Y era de él, era como un pelo Pero se nota que es de él. enredado. Bueno, pero qué sé yo, a lo mejor Claro, a lo me mejor dejó, era- era peluca. No, es su pelo.
Viste lo que podemos hacer las mujeres periodistas, ¿no, Daniel? Un lujo, un lujo. Claro, y bueno, y era de él y lo tiene como... Ni el Papa Francisco hizo, porque le preguntó qué te hiciste en la cabeza, pero no, bueno, no se animó a tocarle. A tocarle, bueno, yo sí, porque era una nota para el diario La Nación, entonces estábamos juntos, o sea, estábamos solos entrevistándolo. Y lo tiene como enredado, ¿no? El pelo. Es su peinado, es su forma, pero vuelvo a lo mismo. Hay una característica que está pasando últimamente en que debemos como dominarlo al cabello. Tenemos que tenerle mostrar fuerza, no se muestra antes, como decían las entradas. ¿Eso en la política o en general? Y está pasando en general, está pasando en la sociedad. Yo soy pelado desde los 19 años sí. Y soy feliz, nunca me preocupé, tenía amigos míos que se ponían querosén. Claro. Y como cómico, hasta me parece bueno que haya una característica de deformidad de ser pelado. O sea, tal vez eso no le pasa a todos, es una característica mía, pero y yo me siento seguro, me siento con fuerza y me siento hasta líder. Eso es lo que nosotros siempre hablamos. Claro. El pelo no tiene que... Hay personas que vienen, vamos a un estadio mayor que se llama dismorfobia, cuando la persona desconoce lo que está viendo, cómo se está viendo en el espejo, a pesar de que tiene pelo, se ve con poco cabello. No, y yo he visto gente que se tapa, está pelado y se tapa de lo... Hoy día todavía hacen ese tapado, como diciendo, tengo pelo y ya está, implantate. Bien. ¿Quieren ver a uno que se peló? A ver. A ver. Epa. Ah, pero ese no es Santilli. un pelado verdadero. No, ese no es un pelado verdadero, se peló Pelito corto. porque lo reemplazó a Sperd en la boleta y dijo, bueno, si gano me pelo. Pero Y se tiene, peló. tiene entradas ya, fíjate que... Está chocho, Santilli, escuchándote. No, pero yo creo que se le ve, no hace falta que uno se lo diga. Lo que a mí me parece Sí. que pelado era Lucas Prodan, pelado era Heleno, pelado soy yo. Eso es un rapadito cortito. ¿Y qué significa, Miguel, que se haya... Bueno, ya sabemos políticamente lo que significa, pero como A veces- gesto político. A veces, bueno, se sabe que es un despojo, es quitarse un peso. Antiguamente, para hacer una promesa, había mujeres que se cortaban el cabello. Para esperar algo, decían, bueno, voy a entregar este atributo que tanto quiero de mí. Entonces entrego el cabello. Había medallas que se abrían, escapulario creo que se llaman, donde se guardaba el pelo. Claro. Y era, miren la paradoja, eso era guardar la esencia de la persona. Se sabe que los monumentos prehispánicos debían tener pelo del cacique o del rey, del dominante, si no, no estaba como permitido. Pero también había otra Bueno. experiencia de las mujeres que colaboraban con los nazis en Francia, las pelaban para una forma de desprecio. Claro. Es exacto. En ese caso es dominio. Es un dominio sobre la otra persona. Es raparle la cabeza porque yo te estoy dominando. Vos vas a ser un esclavo. cuando te meten preso, te rapan. Te rapan. Bueno, Servicio este es militar. un tema Claro, el higiénico. servicio Es un militar. tema higiénico Sí. también, pero esa connotación les voy a contar. En el Museo de Ciencias de Washington hay una representación donde justamente las mujeres en la época nazi donaban su cabello para procesarlo como un tipo de biomaterial. ¿Saben para qué? Para tratar de amortizar, controlar el desgaste que tenían, por ejemplo, rodamientos por no tener lubricante, por no tener acceso, o rodamientos como para que puedan rodar bien, y lo envolvían esas ruedas de hierro con cabello de las mujeres. Interesante lo que dice. Muy interesante, Es Miguel. un Pero temón, vamos al Colorado. A ver, ¿qué significa el Colorado? A ver, ¿qué hace campaña con que él es Colorado? Bueno, el colorado para nosotros técnicamente es una mayor cantidad. El cabello es una proteína, ¿no? Y le que da el color al cabello se llama melanina, formada Sí. por los melanocitos, las células que forman el color. Cuando somos colorados, tiene tendencia al colorado, predomina un tipo de melanina que se llama feomelanina o tricosiderina. No es lo más común, ¿sí? ¿Pero por qué lo puede usar políticamente el colo? O tal Colorado. Para que te recuerden. Porque es ¿Cuántas algo cantidad de inusual. colorados vemos en claro, la política? es cierto. Sí, ¿Cuántos sí. patilludos hemos visto?
A ver si tenemos un patilludo por Es ahí. correcto. A eso iba. Hay algo que es fundamental que está marcando Miguel Ángel. ¿Me dejan ser un segundo autorreferencial? Obvio. Yo tengo implante. No hay que tener miedo No, al yo autorreferencial. tengo implante, Lo que pasa es que con Cristina ya quedamos quemados todos, ¿no? Con la Me autorreferencialidad. he sabido poner en su momento en las maravillosas manos del doctor Lucisic, que es lo más, Nicolás. Y para mí fue una situación de mucho complejo el saber que a medida que iban discurriendo los años yo perdía pelo. Pero en vez de lo que nos pasa... Perdona, ¿me dijiste que tenés un implante? Sí, tengo implante, sí. Entre tantas cosas, Mirá, amor mío. Me encanta, Tommy, porque es súper honesto absolutamente, y sincero. cuando uno tiene Hay un- muchos hombres que tienen implante. Sí, Por sí. supuesto. ¿Vos Pero tenés digo, implante, Dani? También, Dani. Ah, mirá, impecable. lograste que él confiese. Bien, Dani. No, pero Miguel, te ¿Eso quiero es un preguntar. implante, Miguel? No. ¿Eh? El tuyo no. No, lo No. mío no. Pero al profesor, al doctor, a Daniel sí, yo recuerdo cómo fue, cómo transitó, porque justamente era una de las caras de la pandemia. Y Por vimos eso. cómo él fue y bien asesorado de cómo ir peinándose, cómo ir luqueando para que quede natural. Es lo mismo que en tu caso. Por eso, ¿qué pasa con lo exógeno? Porque amén de lo mambo que pueda tener cada uno, ¿no? Desde su propia perspectiva, Daniel, Juan, que en ese sentido él se empodera con su pelada, a mí, que me hizo pelote el haber perdido tanto pelo, desde mi autoestima. Mirá vos que tres ejemplos Sí, muy sí, diferentes, sí, Dani, muy- que lo y hubieran Yo voy a dar nombre, Yudica y Franchella, que no se quieren Bueno. implantar, se ponían un polvo. Me acuerdo Claro. en su momento. Sí, Sí, sí. no sé ahora capaz que... Lo está diciendo él. Es que es el claro. principal. Pero ¿cómo no lo voy a decir? Juanito, Sí, Juaní, Voz Populi. es el principal trauma para el hombre. La pérdida de pelo es el principal causal. Pero Él para él tenía no. un trauma muy grande, no, pero en el Pero hombre los promedio. cómicos somos raros. Vos sos hermoso. ¿No? No, pero digo, te quiero preguntar, parece. ¿qué pasa con el afuera? ¿Cómo percibe el afuera una persona, un líder, en este caso político o en términos de comunicación? ¿Cuál es la diferencia entre el tipo que se impone con ese aplomo y esa personalidad que hay que tener cuando tiene pelo de cuando no tiene pelo? Bueno, hay casos como por ejemplo Mussolini que decidió raparse. En esa época no existía el implante y él era calvo, pero hizo, como se dice en italiano, effetto rasato. Los romanos, muchos Y él, emperadores también se bueno, se entiende que el primer pedido para tratar la calvicie la hizo Cleopatra para uno de sus amantes, buscando que alguien pudiera curar la pérdida de su cabello. El llegar a Roma con una corona de laureles, muchos eran para disimular la calvicie. Es maravilloso. Miguel, perdón, te muevo un puntito acá porque tenemos que ir a la costa, a Mar Chiquita, pero te queremos mostrar la última foto que es de Caputo, ¿no? Santiago Caputo se rapó y podemos ver cómo tenía el pelo antes, porque también tenía un peinado, por eso decíamos la derecha es una cuestión de pelo. Ahora apareció así en las playas de Pinamar, él está veraneando en Cariló, estuvo en un evento y antes tenía un pelo a lo Milei. Que Milei lo tiene que preservar porque yo no sé qué pensás, Dani, pero suponete que le pasa algo en el pelo es como su sello, Bueno, su liderazgo. hablamos del león, bueno, él usó Claro. la figura del león Claro, en su exacto. campaña electoral, ¿no? Mira, Bueno, Caputo. Bueno, o sea, no tengo contacto, o sea, no lo estoy viendo ahí, pero Sí. en muchos Mirá, así lo casos, tenía y lo tenía incluso. en bueno, así lo muchos tenía, sí. casos ya lo saben que cuando van a transitar un tipo de implante que se llama FUEF, No, extracción- pero hablemos de Caputo. Claro, No, bueno, pero ojo, está hablando que algunos me parece que lo ves tienen que se está raparlo, implantando. hay que ¿Vos decís que se está cortarlo, implantando? hay que cortar bien cortito para poder implantar. Entonces a veces se juega con eso de la estética, de decir, bueno, mira, me cambié el look, pero lo que estoy haciendo es poniéndome más pelo. Pero Cisterna, ¿no es la moda de los jugadores de fútbol cortarse así muy cortito? No sé este caso porque, bueno, no lo conozco, o sea, sé quién es, pero no conozco ahora su estadio, pero es muy posible porque está pasando que el raparse y usar ese corte que antes se llamaba, ¿usted se acuerda? El corte militar que era la doble cero o el cero, claro. es una manera porque yo al rapar en esa zona tengo la posibilidad de sacar de a una unidad folicular, es decir, de una fábrica de pelo, e implantarlo de a una en esa zona. Entonces es imperceptible y es un buen, digamos, forma de incorporarse rápidamente en el trabajo. Bueno, Miguel Cisterna, el tricólogo de las estrellas. Política y pelo. Bueno, vamos a Mar Chiquita. Gracias, Miguel. Muchas gracias a gracias vos, por gracias a vos. estar y por toda esta info. Bueno, vamos a ver si tiene un implante después Santiago Caputo o no. Veremos.